¿Qué le trajo a todo este mundo de la medicina natural mientras esperamos que se conecten las personas? Me encantaría como que también los conozcamos un poco más, porque por ahí cuando uno está en una relación comercial, muchas veces no se dan esos espacios para interiorizar en quién es esa persona, ¿no? A la que le estamos por ahí yendo a atendernos o yendo a comprar. Entonces a mí me parece muy interesante que nos pueda contar un poquito mientras esperamos que se vayan sumando otras personas, cómo es que llegó a este mundito. Tenía esto como hobby, una lectura de algo que me apasionaba, y una vez mi mujer tuvo un edema del tobillo izquierdo, la parte izquierda del tobillo, y con mucho dolor, y la trataban por traumatología. Y en un libro encontré ese síntoma y una actividad que es moxar, que es dar calor en unos puntos de acupuntura. Lo hice y después de mucho tiempo eh, mi mujer estuvo sometida a tratamientos de fisiología, el tobillo se deshinchó y no tenía dolor. Después comía y volvía a hincharse. Con la moxa se iba y con la comida volvía. Entonces empecé a investigar todo lo que era la comida y la medicina china. Y bueno, me apasioné cuando vi que se podían manejar todas estas cosas del alimento, de la cultura. Bueno, me apasioné y me dediqué a full. Dejé todo lo que hacía y me formé rápidamente, hice mucha experiencia, aprendí atendí muy prontamente, empecé a tener mucha experiencia clínica temprana, eso me ayudó mucho a formación. Después hice viajes a Brasil a terminar de formar. Y bueno, estuve 15 años atendiendo. Bien, sí, yo ya estoy más como interiorizado, siempre hablamos cuando nos juntamos. Y algo que ya para meternos en tema, algo que nos trae a todos, ¿no? De interés, esto que usted preparó, esta charla del hipotiroidismo. Así que bueno, si muchas ganas que veo que usted tiene, que lo preparó, que estábamos esperando para ver cuándo lo hacíamos. Así que no le quito más tiempo, yo creo que ya se sumaron las personas que van a ver la clase. Así que ahora voy a poner las láminas que usted preparó para que pueda comenzar con su charla. ¿Qué le parece? Perfecto. La única forma es entrar por ese esquemita para entender, aunque sea una aproximación, de cómo en la relación energía y sangre y líquidos orgánicos se da la posibilidad de entrar a entender superficialmente, al menos aproximadamente, por no tener una formación en medicina china, cómo funciona la enfermedad vista de la medicina china y cómo se la trata. Todo, todo en medicina china, eso se le llama el Tao de la medicina china. Todo es Yan y Yin. O sea, es energía, que es una cosa que no tiene sustrato material, eh, es energía pura, y abajo ponemos sangre y líquidos orgánicos, que también es energía, pero condensada, con sustrato material. La sangre se mueve y la energía la va moviendo. Ese es nuestro primer esquema. Al segundo esquema es una profundización del primero, donde tenemos yang, que es energía, pero le sumamos el elemento calor, y abajo tenemos yin, que es energía condensada, pero le sumamos el elemento frío. Y más sustrato material que yang. Yang más yang es energía pura y menos yang es energía con materia. Y al costado tenemos chi. La verdad, el yang y el yin son dos cualidades del chi. El chi es la energía que, que está en todo. Si el chi se agota, el yang queda como un fuego, un calor, como si fuera un chispero sin gas, un encendedor sin gas, porque el sustento de todo es el chi.
Entonces, es como tenemos el chi y tenemos el yang, que es energía más calor, lo vuelvo a repetir, concéntrense en estos conceptos. Y luego tenemos yin, que es también otra forma de chi con más sustrato material. Ahora bien, esa sangre, esos líquidos orgánicos nutren la energía, nutren al yang. Y el yang le da la energía para que los procesos metabólicos generen líquidos orgánicos y sangre. Dentro del yin, la sangre es un elemento muy importante, es un tipo particular de yin, se llama en la medicina china. O sea que es una cosa que es una energía, es un yin chi. O sea, acuérdense que el chi rige todo, está en el yang y está en el yin. El chi es la energía, es como sí. El yin y el yang se nutren mutuamente. Sin la energía yang no se puede crear sangre en líquidos orgánicos, porque la energía es como el combustible. No hay posibilidad de moverse. Las cosas metabólicas, las transformaciones de las hormonas, la sangre, todo se fabrica porque hay energía yang. El yang es como el combustible, que necesita a su vez el chi. Sin chi el yang se termina apagando. Entonces son tres aspectos, ¿no? El chi, el yang chi y el yin chi. O sea, la energía yin, la energía yang y el chi, que es la esencia de esto. Ahora bien, si el yang falla, si el yang decrece por alguna razón patológica, no se genera sangre, ni líquidos orgánicos, ni procesos metabólicos. Y lo que se tenía que mover se estanca, porque lo que mueve y lo que activa es siempre la energía yang. Entonces, si el yin decrece, no se genera el yang, porque el yang sale, una parte del yang es congénita, que viene de fábrica, lo dejaron nuestros padres, que es energía, los chinos llaman energía del cielo anterior, y una parte vital se está generando con el alimento, cuando respiramos. Entonces, cuando nosotros comemos, va una parte de la energía del pulmón y se junta con el oxígeno del pulmón y va por los meridianos de los órganos. Cada órgano tiene su meridiano y va circulando sangre y energía. Y otra parte se depura en el páncreas y va hacia abajo con todo el proceso digestivo y absorción de nutrientes. Si decae uno de los dos y la sangre empieza a decaer, también decae el yang. Y si el yang decae, también decae la sangre y los líquidos orgánicos y los procesos metabólicos. Entonces este juego, este esquema rige todo el cuerpo. Por eso entro por ahí, porque la medicina china es media compleja, porque a partir de esto se arman un montón de ramas en los órganos, porque cada órgano tiene su yang, su yang y su yin. Pero esto es básicamente lo que hay que entender para poder entender esta enfermedad, aunque sea de forma aproximada para tener una idea de cómo es la traducción de la medicina occidental a la medicina china. Bien, el primer tipo de hipotiroidismo que vamos a ver es una deficiencia de yang. O sea que esa persona, por algún motivo de dieta, que hay alimentos que incrementan el yang y otros que incrementan el yin, hay alimentos que son fríos, otros que son calientes, también los adaptógenos son fríos y calientes, y todos distintos en cuanto suben el chi, cuánto calor tienen y cuánto frío tienen. Entonces, por alguna razón dietética, mezcla de dietética y congénita, nuestro primer tipo de hipotiroidismo, que es la deficiencia de T4, voy a explicar, este es un concepto occidental, es una hormona, la T4, es una hormona de reserva, que genera la tiroide, que la tiroide está regida por la energía yang del vaso páncreas y del riñón. Si decae la energía de esos dos, termina bajando la tiroide y no produciendo T4 y produciendo un tipo de hipotiroidismo, que es el hipotiroidismo por deficiencia de T4. Ahora voy a volver al tema, así que no se preocupen. Nuestro segundo tipo de hipotiroidismo también es por falta de esta energía yang, que hace que la T4, que es una hormona de reserva, no se convierta en T3.
que es una hormona activa que activa las células y todo el metabolismo celular. Entonces tenemos un primer hipotiroidismo que es deficiencia de T4, en términos occidentales, que en términos orientales es deficiencia de yang, y esa energía yang. Tenemos un segundo tipo de hipotiroidismo, que la T4 se convierte mal en T3. Y un tercer tipo de hipotiroidismo que se llama Hashimoto, que lo vamos a dejar por el final, pues es el más complejo de explicar. Que tiene que ver sobre todo con el estancamiento de chi y un yang que sube a la tiroides. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Nuestros dos primeros hipotiroidismos, nuestros dos primeros tipos de hipotiroidismo son por deficiencia de yang. Deficiencia de T4 y falta de energía para que la T4, esa hormona de reserva que no tiene ninguna acción en el cuerpo, se convierta en T3. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de medicina occidental para ver cómo se encara acá en Argentina y en el mundo el diagnóstico occidental, que es útil para la medicina china porque evalúa si la T4 es suficiente. Bueno, vamos a ver qué pasa en Argentina con esto, porque si hay algún hipotiroideo escuchando, padece esto que voy a contar. Lo primero que se ve es una hormona que no es de la tiroides, que se llama TSH. Los médicos acá en Argentina, si ven TSH alta, inmediatamente dicen esta persona es hipotiroidea. En verdad, no es así. Es un indicio. Esa hormona, TSH, tiene que ver con la pituitaria, no tiene que ver directamente con la tiroides. Ahora, cuando la T4 está baja, la T4 tiene que tener determinado valor para considerarse que es lo suficiente para que el cuerpo funcione, para que la actividad celular se estimule con T3. Entonces, ese indicio, los médicos lo toman en forma absoluta, de manera muy vaga. Los tipos dicen, bueno, esta persona es hipotiroide y le empiezan a dar levotiroxina. No es culpa de los médicos, es un protocolo universitario de formación médica, ¿no? Esto se está revisando en España y Estados Unidos. De hecho, se revisó y se cambió. No se considera un enfermo de tiroides solo porque la TSH está alta. La TSH es solo un indicio que la T4 puede estar baja. No dice que la T4, de hecho es una hormona que no maneja la tiroides. Bueno, y puede subir la TSH por otras razones, estrés, puede haber cortisol alto, puede haber un quiste en la pituitaria y no tiene nada que ver con la tiroides. Puede subir igual. Entonces acá en Occidente, yo creo que mala intención de los laboratorios, se ha creado un invento que hoy en día, bueno, en muchos países del mundo se ha tirado abajo. Estados Unidos y España es lo que conozco que cambiaron eso, que dicen hipotiroidismo subclínico. Una cosa mística y no se sabe dónde está, pero la excusa era vender un remedio que se llama levotiroxina que suplementa la T4. Entonces, si la TSH estaba alta, daban T4 igual, sintética, que crea daños en el cuerpo por negocio. No hay otra explicación porque eso del hipotiroidismo subclínico es en verdad una gran mentira. Bueno, entonces, para saber este primer tipo de hipotiroidismo, el análisis que hay que hacer básico es TSH, a ver cómo está, y T4 juntas, si no, no se sabe nada. En verdad hay que hacer un montón de estudios más, pero básicamente por lo menos si la T4 está baja, ya sabemos que la tiroides no produce suficiente T4. Ahora, desde la medicina china, ¿por qué no produce suficiente T4? Hay toda una sintomatología que coincide en la medicina occidental y la oriental. Cuando hay T4 baja, hay caída del pelo, mucho frío, mucha sensibilidad al frío general, hay poca energía, hay piel seca, hay problemas para la peristalsis intestinal, o sea, cuesta mucho ir al baño. Bueno, todos esos síntomas son síntomas de deficiencia de hierro.
es que el vasopáncreas está débil, no puede realizar los procesos metabólicos, y el riñón, que en medicina china el riñón tiene una parte física, como hablamos de sustancia, de materia, la parte yin, y la parte yang que tiene que ver con la energía, le llaman fuego ministerial, o sea que es el yang como la pila donde está el yang de todo el cuerpo. Entonces decae ese midmen, esa pila del cuerpo, del riñón, que los chinos llaman riñón derecho, pero es una metáfora, en verdad. Los dos riñones que filtran son la parte yin y el yang es la energía, la parte energética del riñón. Y ese yang alimenta todo el cuerpo. Y si el yang ese decae, decaen los procesos metabólicos como la creación de una hormona, en el caso de la T4. Ahora, ¿por qué razón decae el yang en el cuerpo? Bueno, puede haber muchas razones. En el páncreas y en el riñón puede haber razones dietarias. Los alimentos nutren el yang o lo contrarrestan. El yang es, recordemos que es energía y calor. Hay alimentos cálidos como la carne que ayudan a generar ese daño y otros fríos, como si usted come banana todos los días, eso no tiene energía yang, casi frío, baja la energía y no da calor al cuerpo, lo enfría. Podemos empezar diciendo que una persona que tiene deficiencia de yang y mucho frío interno, comer banana sería lo peor que puede hacer. ¿Por qué digo la banana? Pues es uno de los alimentos más fríos que existen, la berenjena, el tomate. Entonces, ahí tenemos el primer problema. Y esa persona es predispuesta a que le baje el yang. Hay gente que nace de fábrica con esta factura que le dan los padres, este plus que se llama energía del cielo anterior, que viene en la genética, tiene yang de sobra. Por ahí come banana y tomate y le hace bien, porque vino así de fábrica. Así es esa persona. Tiene yang, nació con yang sobreabundante. Otros tienen un yang más o menos y otros no tienen. Tienen una deficiencia de yang de jovencito. Y otro, esa que era poca deficiencia de yang, con los años aumenta. Eso la mayoría de la gente con deficiencia de T4 empieza a tener esta enfermedad después de los 40. Las mujeres, tiene más prevalencia las mujeres, aunque hay hombres que también tienen hipotiroidismo. Bueno, ya que estamos en este tema, vamos a ahondar un poco en el tipo de diagnóstico que tiene que tener un tiroideo o el endocrinólogo. El tiroideo tiene que mirar la TSH, tiene que mirar la T4, que es la hormona que produce la tiroides, tiene que mirar la T3, que es la hormona que se convierte en la T4 para activar las células y todo el metabolismo. Me olvidé decir que, bueno, en esta baja metabólica que trae la deficiencia de yang, que genera la deficiencia de T4, las personas se engordan porque no pueden metabolizar, el frío condensa humedad, la humedad no se procesa y genera estancamiento de humedad que generan retención de líquidos, gordura, algunos síntomas como distensión abdominal. Bueno, entonces tiene que ver el endocrinólogo cómo está la TSH. Si está muy alta no indica que es hipotiroidismo, indica que puede ser que la T4 esté baja. Hay que ver la T4 cómo está. Si la T4 está baja ya hay algún tipo de hipotiroidismo. Después hay que ver cómo se convierte la T4 en T3. ¿Por qué? Hay un tipo de hipotiroidismo que la T4 se convierte mal en T3. Hace una T3 que acá recién empezamos a hacer los análisis, algunos pocos endocrinólogos mandan análisis de qué tipo de T3 se convirtió la T4, porque hay una T3 que ya hace 3 años en España y Estados Unidos se mide, que se llama inversa o reversa, que es una T3 fallada. O sea, usted mide la T3 y la T3 da un número conveniente. Eso se mide acá, pero se mide la T3 en general. La T3 libre, la T3 la suma total, pero no se mide la T3 inversa, porque puede ser que esa T3, que da bien en valores,
Una parte es inversa. ¿Qué es inversa? Quiere decir que falló la conversión de T4 a T3. Es una T3 inservible. Eso todavía acá muy poco se toca. Hace un año nadie lo hacía, ni había laboratorio. Es fundamental porque puede estar la T4 normal y generar una T3 inservible, porque la T3 aumenta el metabolismo celular, es la que acciona todo lo que hace la tiroides, la T3 lo hace en la célula, o sea, es la activa. La T4 es una hormona de reserva. Bueno, entonces ya tenemos dos tipos de hipotiroidismo. La falta de T4, que tiene una razón nutricional y que los chinos también hablan de Qin adquirido. ¿Qué es el Qin? Se llama J-I-N-G. El Qin es la esencia del riñón. O sea, es esa parte que nosotros venimos trayendo de nuestros padres, que es nuestra constitución, nuestra energía vital. Pero aparte hay alimentos que nutren el Qin. O sea que hay un Qin que viene de otra vida, de nuestros padres que nos engendraron, y hay un Qin que se adquiere con alimentos. Entonces los chinos dicen que el hipotiroidismo por deficiencia de T4 tiene un Qin adquirido que falla. ¿Cuál es el Qin adquirido que falla? Es el yodo. La T4 son 4 átomos de yodo. No hay ningún componente más, es puro yodo. Entonces falta ese componente para formar T4. Si son 4 átomos de yodo y el cuerpo no tiene yodo, imposible que genere T4. Ese es un Qin adquirido que falta. Más la deficiencia de Yang, eso genera esa deficiencia de T4. Entonces, muchos endocrinólogos dicen que cuando hay deficiencia de T4 no hay que tomar yodo. Es un despropósito. Hay que tomar yodo, hay que suplementar de un yodo que sea biodisponible, de buena calidad. Y la tienen al contrario, acá los endocrinólogos prohíben las algas porque están llenas de yodo. Hay algas como la sargassum o la kombu que están llenas de yodo, la sargassum aún más. Y bueno, lo prohíben, no sé por qué razón extraña, misteriosa, no, no lo puedo entender. Y los prohíben los suplementos de yodo. Es una barbaridad. ¿Quién soy yo? Yo soy un científico, no soy un científico, pero he tratado 100 hipotiroidismo. Entonces, tengo el respaldo de la experiencia. El yodo beneficia a la creación de T4, cosa que en otro lado del mundo se está revisando y se está usando. Otros elementos importantes en este tipo desde el punto de vista occidental es los suplementos de selenio y zinc y vitamina D3, porque esos ayudan a la conversión, son minerales importantes en la conversión de T4 a T3. No tiene que haber carencia de eso tampoco. Bueno, en medicina china, en la deficiencia de T4 hay una discusión que en verdad no es una discusión, para mí son casos distintos. Esta deficiencia de Yang que genera la deficiencia de T4 es una deficiencia que puede ser congénita y que por los alimentos, por los malos usos y costumbres de su vida, generan este frío interno y esta deficiencia de Yang. Y bueno, la teoría china dice que primero hay una deficiencia de sangre, o sea que el yin, la sangre que es un tipo de yin, no nutrió al yang y el yang fue en decadencia y ahí vino la enfermedad. La verdad, pueden suceder las dos cosas. Puede ser que una persona vino de fábrica con una energía ya no muy exuberante, se la paseó comiendo pan, galletitas. ¿Por qué digo pan y galletitas? Porque son alimentos que van bajando el yang en el cuerpo. Son fríos y empiezan a hacer decaer el yang. Si esa persona ya venía con poco yang, y eso va a ir mermando por la dieta. Puede ser que antes haya una deficiencia de sangre, la sangre, como decíamos que el yin nutre el yang, la sangre dejó de nutrir el yang y el yang decayó. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Ahora la realidad va a estar en el análisis clínico de medicina china de ese paciente. O sea, ¿dónde va a estar? En el pulso, en la lengua, cosas que me excede explicar acá porque son cosas de entrenamiento medio complejo o largo, al menos más que complejo, pero van a tener pulsos distintos. O sea, si hay deficiencia de sangre, va a tener un pulso fino,
Y si hay poca energía, el pulso, ahí pueden empezar a pensar, el pulso también va a ser débil. Débil como es ese yang. Va a ser un pulso muy tenue, muy profundo. Bueno, más allá de esto, para no marearlo, tenemos encuadrado nuestros dos tipos primeros de hipotiroidismo. Entonces, repasando, hay que hacer análisis occidental de TSH, de T4 y de T3 libre y T3 inversa, para saber qué está pasando en estas instancias. Si no, no se sabe nada, pero no nosotros en medicina china. Nosotros en medicina china podemos tratar igual infiriendo si el paciente tiene deficiencia de IAN, porque es la base. Entonces corregimos eso, el IAN sube y la tiroides se va a activar dando los suplementos de yodo, vitaminas D3, selenio y zinc que correspondan, se va a activar igual. Pero el médico no tiene ningún... a nosotros nos viene bien saber cómo está la T4, la T3 inversa, claro, porque son cosas muy concretas que nos vienen bien para evaluar lo que está pasando de la medicina china. Ahora el médico no tiene ninguna otra herramienta. Si solo hace análisis de TSH o te hace solo T4, está diagnosticando mal ese paciente. Bueno, en Argentina se hace mucho eso. Bueno, vamos a nuestro tercer caso de hipotiroidismo, que es Hashimoto, que ahí es un caso totalmente distinto a lo que estamos viendo. La T4 está implicada relativamente, porque lo que está sucediendo, Hashimoto se origina porque hay un exceso de hígado, o sea, mucho yang en el hígado. O sea, cuando hay mucho yang en el hígado, hay mucho calor en el hígado, la persona se enojadiza, está muy alterada, su yen, su cabeza está muy... Esto, el hígado, por una razón que ahora es media compleja de explicar, pero es así, daña la función del vaso páncreas. La persona tiene un exceso grande de preocupación, eso daña aún más el vaso páncreas y se genera un estancamiento del chi. El chi es una cosa que debe mover porque crea metabolismo, mueve la sangre. Si el chi se estanca hay un problema. El chi es una cosa movediza, es energía, tiene que ir moviéndose. Y bueno, genera un estancamiento de chi, intensifica el calor del hígado, daña el vaso cuando no funciona es encargado de la humedad en el cuerpo. Entonces se genera una acumulación patógena de humedad y eso sube al cuello. Y son los famosos anticuerpos tiroideos que atacan a la tiroides. Ahora bien, ahí todavía no hay Hashimoto. Hay Hashimoto solamente cuando se hace una ecografía de tiroides y la tiroides está afectada por esos anticuerpos que la atacaron, o en medicina china, este viento, calor húmedo. Viento, ¿por qué? Porque se movió hacia arriba. Todo lo que se mueve en medicina china se llama viento. Fue hacia el cuello. En medicina occidental, Hashimoto son anticuerpos tiroides atacando a la tiroides. ¿Sí? Son anticuerpos que se vuelven, es un autoinmune en medicina occidental. Son anticuerpos de la tiroides que en vez de hacer lo que tienen que hacer, se multiplican en forma no deseada, como una suerte de virus, entre comillas, y van hacia la tiroides. En medicina china, repasemos, es el chi de hígado que se estanca, genera un calor excesivo, daña el vaso genera humedad patógena, y el hígado en su yang, que se hace grande, va y lleva ese viento, calor, humedad a la tiroide, a la zona del cuello y crea inflamación. Ahí se produce Hashimoto siempre y cuando la tiroides es agredida. Porque si usted tiene muchos anticuerpos, tiroides, es un error común médico, así que estoy advirtiendo. Hay muchos anticuerpos tiroides, pero usted hace una ecografía de tiroides y la tiroides está perfecta, no hay Hashimoto. Hashimoto se produce cuando la tiroides es agredida por estos anticuerpos. Si no, es otro tema, es un tema del calor humedad, pero no fue al cuello, no fue a la tiroides. Entonces son temas distintos. Ahora, ¿qué hace la medicina occidental? Algo ridículo. Con Hashimoto puede bajar la T4, porque la tiroides se inflama por este viento humedad, puede generar un quisto tiroideo, y
y dan T4, que la T4 está normal, pues puede bajar la T4 de acuerdo al daño que hacen estos anticuerpos agrediendo a la tiroides. Ven como la tiroides como un enemigo corporal, ¿no? Como un autoinmune. Entonces ese tratamiento es distinto que las otras. Otras dijimos que teníamos que dar un tratamiento para subir el yang. Bueno, estábamos repasando T4, deficiencia de yang. Entonces hay que tratarlo para subir el yang de riñón y vasopáncreas, ¿sí? La conversión de T4 a T3 también hay esa deficiencia. El vaso no tiene la fuerza, el vasopáncreas no tiene la energía yang para producir la conversión. Pero hay otro elemento más en la falla de T4 y a T3, que el hígado es el contexto donde eso se realiza, porque se hace a las 11 de la noche, aproximadamente de noche, en horario de hígado, y el hígado produce, si bien no hace la transformación, produce el contexto, porque mueve la sangre, distribuye la energía. Entonces el hígado también falla. Entonces hay que evaluar ese hígado para ver qué se da. Por ejemplo, se suele dar esquizandra, en casos muy comunes, una hierba china muy importante, cada vez más conocida, que actúa como, es una hierba astringente, o sea que manda la energía hacia adentro. Es como una tapa, usted levanta el yang por un lado y la esquizandra, aparte de acomodar energéticamente el hígado, de facilitar el aumento de sangre del hígado, es como la tapa para que el yang no se escape y se quede ahí, ayudando a los procedimientos y se ancle el yang de riñón. Se trata el hígado junto con la deficiencia de T4 a T3, junto con la deficiencia de yang de riñón y vasopáncreas. Entonces, la deficiencia de T4 y la deficiencia de T4 a T3 son cosas parecidas, no son exactamente iguales. En las dos tenemos una deficiencia de vaso. Y se suele, a todos estos dos tipos de hipotiroidismo tenemos que reforzar siempre la sangre, porque cuando hay deficiencia de yang, la sangre siempre se daña, porque los procesos de la médula ósea necesitan esta energía metabólica yang para proceder. Entonces siempre es conveniente dar hierbas que tonifiquen la sangre, por ejemplo, dátil rojo con longan. Dátil rojo es una cosa que todos deberíamos tomar, muy pocas personas tienen contraindicaciones, en forma de compota, porque nutre la sangre y la energía. Bueno, hay que mantener bien la sangre y levantar el yang. Las fórmulas que se usan son distintas para estos dos tipos de hipotiroidismo. En el primero hay gradaciones de cuánto yang falta a esa persona. Es como el combustible, ¿cuánto falta de eso? Mucho, poco, porque puede haber grados de deficiencia de T4, puede faltar un poquito de T4, puede faltar mucho, puede haber casi nada. Entonces esos son grados de deficiencia de yang de ese paciente. Lo que hacemos los médicos chinos es evaluar cuánto le falta y dar exactamente lo que le falta. Pero a grandes rasgos se trabajan dos fórmulas que reponen el yang no tan violentamente y otra más violenta. Cuando el caso es muy extremo, hay que dar una hierba que se llama fusitán. El fusí es una hierba muy venenosa, que es la más fuerte para reponer la energía y el yang, mucho más que el ginseng. Y bueno, hay una fórmula llamada fusitán que es para casos graves, porque si la energía, la T4 bajó mucho, el yang casi no está, va a haber mucho frío, la persona va a estar sin energía, internamente para todo lo metabólico y externamente también va a tener dolor en las rodillas probablemente, o las piernas no van a tener fuerza, y todo eso hay que reponerlo. Si es muy extremo hay que dar fusitán, y si es más suave hay que dar Shou Pi Guan, que es una hierba, una fórmula parecida, más suave y que nutre el yin también. O sea, que nutre la sangre, al yin me refiero básicamente a la sangre y los líquidos orgánicos. Entonces ahí tenemos 2 grados. Y en la segunda es más común la deficiencia de yin también, entonces se da una fórmula que se llama, en T4 a T3, se da Qin Kui Shen Qi Guan, que es una fórmula mixta, que tiene hierbas que nutren el yang, la energía, el calor,
y otras que nutren la sangre y los líquidos orgánicos. Generalmente la deficiencia de IAN en la conversión de T3 a T4 es más suave que la de T4. El T4 puede ser peor, puede ser igual o menor o peor. Eh, bueno, esos terminamos los dos primeros tipos. El tercer tipo es Hashimoto, que podríamos decir que los dos primeros tipos son de deficiencia porque falta energía ya en el paciente, y el tercer tipo se origina por un exceso de calor y estancamiento de chi en el hígado. Eh, la medicina occidental no tiene un tratamiento efectivo para Hashimoto. De hecho, el hipotiroidismo es una enfermedad más difícil de lo que creen. Hay hipotiroidismo por deficiencia de T4 que se curan en un mes de tratamiento y otros que requieren 6 meses, porque está afectada la sangre y el tiempo que requiere la sangre para equilibrarse son 6 meses. La medicina occidental a Hashimoto sigue dando levotiroxina. En Estados Unidos y España se implementó otra cosa que es más efectiva. Dan la célula, dan la hormona T3, que es problemática de dar, porque acelera el metabolismo. Si usted le da mucho T3 a un paciente, empieza a acelerarse. Entonces, ¿qué hacen? Nos roban un recurso, toman el pulso, como los chinos, como nosotros, los que hacemos medicina china. Si se acelera mucho, bajan la dosis de T3. Y si falta acelerarse, porque la rapidez del pulso indica calor-frío. Entonces toman ese parámetro que está bastante bien. Pero esto en España y Estados Unidos. Igual dan T3 sintética, que trae problemas a un 30% de los pacientes. Los naturistas norteamericanos usan T3 de chancho biológica, que es orgánica y está viva, cosa que eso sería más adecuado. Bueno, nosotros en medicina china no necesitamos nada de eso. O sea, reponemos la función de la T4, generando más yang y armonizando el hígado y aumentando el yang de riñón y de vasopáncreas, hacemos que la conversión de T4 a T3 se haga bien. Y bueno, nos falta decir el tratamiento chino y después las preguntas. Si no los mareé demasiado, pido perdón si los mareé demasiado, porque es un tema muy complejo que trato de hacer una llegada. Si ustedes tienen una idea aproximada de cómo es esto, yo estoy más que feliz. El tema es bastante complejo. En Hashimoto lo que se dan son hierbas que apaguen el fuego, que desanden esa humedad, tonifiquen el vaso páncreas y desanden esa humedad patógena, y hierbas que saquen la inflamación y el calor humedad que está en la tiroides. Entonces hay una hierba que se llama Haisao, que es una alga que no es muy conocida acá. Yo estoy trayendo de China porque me parece muy importante que se empiece a usar. Y hablo no solo de gente, hablo de los médicos chinos. El Haisao es una hierba que disuelve masas duras, por ejemplo, un nódulo tiroideo, porque Hashimoto trae muchas veces nódulos en la tiroides. A veces la deficiencia de T4 también trae, pero en Hashimoto más a menudo. Y esta Haisao disuelve los nódulos tiroides. Disuelve masas, saca humedad patógena. Entonces hay una fórmula que se llama Haisao Shujutan. Haisao Shujutan. Que tiene Haisao, un par de algas más y hierbas que básicamente nutren el riñón y desandan el estancamiento del chi de hígado, la humedad patógena, el calor que había en hígado. Bueno, esa fórmula resuelve todos los temas de Hashimoto. Ahora, la Haisao es una hierba muy estimulante de la tiroides, indicada incluso en la falta de conversión de T4 a T3, y es indicada en la deficiencia de T4. Es una alga con mucho yodo y muy activadora de la tiroides. En Hashimoto también hay que suplementar yodo, pero no en tanta cantidad como en deficiencia de T4.
Bueno, esta es la exposición. eh, es una enfermedad completamente difícil. Los libros de acupuntura generalmente no tiran protocolos para Hashimoto, para ningún tipo de tiroidismo. Está hipertiroidismo, que es la enfermedad inversa, donde hay exceso de valores tiroides, o sea, acaba, es una enfermedad por deficiencia, hay deficiencia de los valores tiroides. Y no está, hay acupuntura para bajar los valores tiroides, o sea, hipertiroidismo, y para hipotiroidismo se hacen los tontos y no ponen, porque en verdad es una enfermedad muy difícil de tratar solo con acupuntura. Es bastante más complejo el tratamiento. Aunque hay personas que tienen una carencia alimenticia o su yang decayó no muy pronunciadamente y con un tratamiento leve se reponen. Hay muchos de eso y hay muchos que requieren un tratamiento muy exhaustivo, muy preciso, para que los valores de T4, T3 y la calidad de la T3 sea exacta. Y Hashimoto requiere un tratamiento muy específico. Bueno, yo pasaría a la parte de las preguntas, aunque tengamos que ir al comienzo de nuestro Por, Yang Yin. por ahora no hicieron muchas preguntas, pero lo que sí podríamos aclarar, que vi que se cortó en esa parte, es cómo afecta en el yin y en el yang el tipo uno, tipo 2 y tipo 3 del hipotiroidismo, ¿Cómo afecta a qué cosa? desde el punto de ¿Cómo vista yin y afecta yang, los síntomas? claro, Bueno, y en el, el y el tipo de tratamiento, T4 y el deficiente hay una tratamiento deficiencia. también. Bueno, tratamiento es herbal, básicamente, de la fórmula que expliqué. Bueno, en el T4, la deficiencia de T4 hay una deficiencia de IAN. Hay que evaluar también si la sangre está afectada y tonificar sangre. Entonces teníamos dos fórmulas. One, si la deficiencia de IAN no es gravísima, y teníamos Fusitan si la persona ya está colapsada, no tiene energía, el frío es terrible, hay edemas en todos lados. Esto quiere decir que la energía IAN colapsó y la tiroide también colapsó, o sea, no genera T4, y si no genera T4 no genera T3 y no hay estímulo metabólico celular. Entonces esa persona necesita una fórmula fuerte, como la Fusitan, que le va a dar mucho IAN junto para que arranque, si no, no arranca. Si usted a esa persona que tiene tal déficit de IAN le da poquita energía IAN, no va a alcanzar. En verdad es sutil el tema, cada paciente por ahí necesita un intermedio entre las dos formas, porque hay que ver cuánta energía, la pregunta es cuánta energía IAN le falta a esa persona. Por eso el diagnóstico, si no sería fácil, a este le doy este, en esta enfermedad le doy este. En verdad hay un cliente de hongos que vino a una charla que se quedó contento con la charla, pero después me pregunta, él tuvo un problema de estancamiento de sangre con la AstraZeneca, con la vacuna AstraZeneca, y me pregunta que le dé esto, que leyó por ahí que tal hierba beneficia de salva a los coágulos, y en verdad eso no es así, no es que eso hace esto, hay que ver qué temperatura se le da a esa hierba, cuánto yan necesita, cuánto yin. Hay hierbas yan que disuelven los coágulos, hay hierbas yan que disuelven los coágulos, o sea que aumentan el yan y disuelven los coágulos, y otras que aumentan el yin y disuelven los coágulos. Entonces, en el fondo, no es tan esquemático. Hay que ver a esa persona cuánto yan necesita y nosotros tenemos que armar la fórmula para esa persona, no en general. Y bueno, medio esta persona me parece que se molestó porque creyó que yo no le quería decir. En verdad, la medicina china, esto es un elemento de una charla de divulgación para ver cómo se trata una enfermedad de la medicina china. Pero en verdad, la medicina china necesita un paciente. Y un paciente significa un diagnóstico. Y un diagnóstico significa saber cómo están todos sus órganos, su energía yang, su energía yin de cada órgano. Y ahí, cuando se tiene eso, se da el tratamiento exacto para esa persona. Pero este muchacho no lo entendió, parece. Él quería que le dé algo en general sin que lo revise, sin que tenga un diagnóstico cierto. Algunas veces se puede, a veces con personas al interior que no puede viajar,
se hace un interrogatorio muy exhaustivo y con eso uno está bastante aproximado. Pero eso hay que hacerlo. Bueno, después con T4 a T3 es otra fórmula, se llama Yin-Qui, Shen-Qui-Wan, que nutre el yang y nutre el yin, la sangre también, y se da esquizandra, en el caso de que el hígado no esté a punto ahí en la conversión, porque el hígado, si está estancado o tiene deficiencia, va a relentar el proceso de la conversión de T4 a T3 y puede fallar. Puede ser que haya un estancamiento y haya que dar otra hierba, por ejemplo una chaiju o la adecuada para ese caso. Y en Hashimoto, la fórmula es esa que habíamos dicho, Haisao Shukutam, que es la que cubre todos los aspectos: el estancamiento de chi de hígado, la humedad patógena que se genera en el vaso páncreas y la ascensión de esa humedad calor en la tiroide, que genera los problemas de inflamación en la tiroide, ¿no? Y después puede ocasionar una baja en la T4 porque la tiroide está inflamada. Vuelvo a recordar, la Hashimoto existe en tanto y cuanto una ecografía de tiroide diga que la tiroide está inflamada, muestre que la tiroide está inflamada, para ser más preciso. Si los anticuerpos altos, muchos médicos dicen hay anticuerpos altos, ya hay Hashimoto. ¿Y qué hacen? Dan T4. Bueno, una barbaridad. Pues el origen de Hashimoto no es la T4 baja. La T4 baja se da por el ataque de los anticuerpos a la tiroide. Y ese ataque se corrobora cuando se ve la tiroide inflamada en la ecografía. Si no, no se sabe si sucedió eso. Bueno, no sé qué más quieren preguntar. No, preguntas no vi en el chat todavía. Pero Bueno, lamento lo complejo del tema, pero mi intención es acercar todo esto, aunque sea como una suerte de curiosidad para ir profundizando, para ver que hay enfermedades como estas que tienen solución desde otro punto de vista. En verdad, ser hipotiroideo es complicado, en este país aún más, en otros es menos complicado, pero no deja de ser complicado también. Entonces, quiero dar un acercamiento a poder entender esto desde otro lugar, un poco más profundo, yendo a las causas que generan. sí, muy interesante la verdad, Claudio. No hay preguntas de momento. Bueno, por ahí los mareé a todos, pido disculpas, pero el tema es así medio complejo. Es solo un intento de hacerlo bajar a tierra. Pero bueno, el mensaje puede ser: desde la medicina china todo esto se puede tratar. Hay tratamientos para los 3 tipos de hipotiroidismo. Se necesita, en lo posible, un diagnóstico exacto. Y eso. Bueno, se puede decir que la deficiencia de T4, hay un elemento de la acupuntura que es útil, que es moxar, o sea, dar calor a ciertos puntos de acupuntura para estimular el funcionamiento renal y basal. Y bueno, eso ayudaría, es un coayudante a tratar la enfermedad, no es que con eso se arregle. Y bueno, podemos hacer repasar así para ir cerrando. ¿Cómo? Para ir Sí. cerrando, digamos, podemos repasar como bajándolo a tierra sin tanta información las causas energéticas desde la medicina china. Bueno, los 2 primeros tipos de hipotiroidismo es una energía de yang deficiente, o sea, recordemos que yang es energía más calor, eso provoca una baja metabólica en
riñón, riñón energético, que quiere decir médula. Eso, el riñón energético regula la médula, las suprarrenales, la energía sexual, todo eso decae. Y ahí hay un corazón energético, el riñón energético se llama Midmen, que manda IAM para todo el cuerpo, ¿verdad? Es como la pila del organismo. Eso decae cuando hay deficiencia de energía. Y decae el páncreas, el vasopáncreas, como llaman los chinos, que genera energía hacia el pulmón para generar una energía junto con el oxígeno que va con la sangre. Y otra energía que en los alimentos es un chi nutricional que se toma de los alimentos, y al decaer esas dos funciones, en verdad hay una deficiencia ahí del páncreas y del riñón, y eso trae toda una baja del metabolismo general, que trae una baja del metabolismo en la tiroides, que no tiene energía para fabricar la T4. Al no tener energía hay que reponer, básicamente hay que reponer esa energía. Esa es en los dos primeros casos, del T4, de falta de T4 y la conversión de la T4 a la T3. Ahí se suma que el hígado puede no estar a punto y ralentiza los procesos y genera un agravamiento donde falla la conversión de T4 a T3. Por eso, si van a un endocrinólogo, hay que pedirle el estudio de T3 inversa para corroborar si la T3 que estamos produciendo sirve para algo o no sirve para nada. Y el último, Hashimoto, hay un exceso de hígado, que es por razones emocionales generalmente, o también puede ser dietética, pero más común por emociones. Se estanca la energía del hígado, produce un calor excesivo, daña al páncreas, el páncreas no funciona bien y no metaboliza la humedad, y la humedad queda estancada. Y ese fuego en el hígado, ese calor en el hígado se hace tan grande que va para arriba y lleva la humedad patógena para arriba y genera un calor patógeno con humedad que va al cuello y a la tiroides, y eso serían en medicina occidental los anticuerpos tiroideos que atacan a la tiroides. Y generan inflamación, y cuando la tiroides está dañada, genera la baja de la T4. Pero el patrón no es la baja de la T4, sino la inflamación de la tiroides y los anticuerpos tiroideos altos, números exorbitantes. Los anticuerpos solo tiroideos y números exorbitantes no indican que hay Hashimoto, porque Hashimoto es cuando esos anticuerpos en números exorbitantes atacan a la tiroides. Ahí se produce Hashimoto y la tiroides está inflamada. Si no hay inflamación de tiroides, no sucede. Acá Silvina Pulera hizo una pregunta en ¿qué significa cuando dicen pseudonóludos en una ecografía? Pseudo, no conozco la palabra, perdón, le puedo averiguar, pero no sé qué es un pseudo. Hay muchos términos médicos que son fantasiosos, me resulta rara la palabra, que voy a averiguar. El nódulo está o no está, no sé qué es un pseudo nódulo. Hablan de hipotiroidismo subclínico. En verdad, yo investigué mucho el tema del hipotiroidismo, no existe eso. O sea, no hay ninguna razón biológica, occidental, oriental, que diga que hay algo subclínico. Todo para defender de dar el remedio que venden los laboratorios, la levotiroxina cuando hay TSH alta. Entonces, no, está todo normal. Está bien la T4, está bien la T3, no hay nódulos en la tiroides, no hay anticuerpos altos, pero usted tiene hipotiroidismo subclínico. Perdón que diga así, no hay nada, no hay sustento en ningún lado. De hecho, hay países que limitaron el uso de la levotiroxina porque se estaba recetando en forma excesiva. Estados Unidos y España son ejemplos donde ya no se usa de la forma. Acá usted lleva al hospital levotiroxina. No. Suena un término raro, no sé qué es. A ver, acá me dan un machete. Es una masa en la tiroides, el pseudonódulo, sí. Bueno, esa fórmula
estábamos hablando, Taisao Yuyufutan, es una fórmula que disuelve masas. Sería adecuado tardarlo con eso. Es una fibrosis, es una inflamación. Bueno, esa fórmula es adecuada, la misma que tratamos Hashimoto para un pseudo, un pseudo nódulo en la, Bueno, Claudio, parece ser que, por lo que leí recién, es una inflamación que aparenta ser un nódulo y no lo es. Sí, es el mismo tratamiento de Hashimoto, sí. En cuanto a que va a desinflamar la tiroides y sacar calor, humedad de ahí, nada más. Sin los tiroides aumentados, hay que ver, eso es otro estudio, si el pseudo nódulo es producto de una invasión de los anticuerpos tiroides o es solo calor, humedad que fue allá ahí sin anticuerpos tiroides. Hay que ver ese caso particular. Pero no es distinto de la inflamación tiroides. Por lo menos desde la medicina occidental se trata igual. bueno, Claudio ya lleva 1 hora de la exposición, así que bueno, ¿le gustaría decir algo más como para ir cerrando? Me gustaría decir que la medicina china trata de enfermedades crónicas y las puede solucionar. Que hay otras medicinas que la tratan, la ayurveda bien hecha acá, no conocí, pero porque la ayurveda, otras medicinas como la yamu, Indonesia, son medicinas energéticas que tratan muchas enfermedades crónicas que la medicina occidental no trata. Acá la práctica de la ayurveda no la he visto muy avanzada porque usa muchas hierbas frescas y acá no se consigue. La comunidad hindú es pequeña acá, pero bueno, son medicinas que tratan con efectividad muchas enfermedades, eh, porque el tratamiento occidental de hipotiroidismo, la levotiroxina no es ninguna solución, digamos, es solo dar una cosa artificial que la tiroides tiene que fabricar naturalmente. Lo que ofrece la medicina china es que la tiroides fabrique nuevamente esa hormona de forma natural, no que haya una cosa sintética, porque está el precio también de que la tiroides se va atrofiando, no haciendo. Y hay personas que con los años rechazan la levotiroxina, que no la toleran, vomitan, una serie de síntomas. Eso. La medicina china puede tratar un montón de enfermedades eh, que, bueno, que parecen irreversibles para la medicina occidental.